mis amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros una vez más a través de Canal 17, el canal de la fe, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy para mí es un privilegio presentar a dos pastores, al pastor Ricardo Quintero, que usted lo conoce como salmista y misionero, y también a Lee Grady. Él está con nosotros desde Estados Unidos con un proyecto maravilloso llamado Mardoqueo. Platicando esta semana con el salmista, le dije, Pastor Ricardo, venga a hacer una entrevista. Y me dice, le tengo un invitado de lujo. Se llama Lee Grady y tiene un proyecto llamado Mardoqueo y unas charlas maravillosas, se llama Bold Venture. El ministerio de mi hermano comenzó cuando él era prácticamente el que corría una revista llamada Carisma, y dentro de la misma tuvo un llamado del Señor para atender a personas que han sido víctimas de abuso. Hoy va por el mundo como motivador, como predicador, como misionero, desarrollando este maravilloso ministerio, y esperamos en el Señor tener una de esas ramas acá en El Salvador. Welcome to Canal 17. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Gracias. It's great to be here. So, Honor. what brings you to El Salvador? ¿Qué lo trae a El Salvador? Well, this is my 10th visit here. Esta es mi 10ª visita acá a El Es Salvador. mi segunda casa en todo el mundo. That'll So say it's your second house all around the world. Es su segunda- I think my first trip was 2005. Creo que mi segundo viaje fue en 2011. So I've been doing a 2005. lot of teaching and training here about the issue of abuse and the treatment of women. He estado enseñando acerca del abuso de la mujer acá en El Salvador. And I've made lots of friends, including Pastor Ricardo. He hecho muchos amigos, incluyendo el pastor Ricardo. I So- must ask, Lee, what did you find en El Salvador? ¿Qué encontró en El Salvador en el tema del abuso? Well, I think, the statistics are pretty scary when Las you look at estadísticas asustan. when you look at the numbers of women who are in violent relationships. Cuando ves las estadísticas de mujeres que están en malas relaciones, Of course, that's true in a lot of parts of Latin America. And so I was drawn here because people were inviting me. They knew that I talked about this topic. aunque esto es común en diferentes lugares de Latinoamérica, vine acá porque gente me invitó precisamente a hablar de ese tema. What could we describe as abuse? ¿Qué podemos describir como abuso? Well, I think there's several kinds of abuse. Hay diferentes tipos de abuso. And I teach, about how we need to learn what that looks like. Y enseño acerca de poder identificar cómo se miran los abusos. So, of course, there's physical abuse, Por supuesto, está el abuso físico, and there's a lot of that happening. y mucho de eso sucede en esta nación. And then there's also verbal abuse. También existe el abuso A verbal. lot of times, of course, that's not just women being abused by men. Sometimes it's the other way around. Por supuesto, no solo sucede que las mujeres son abusadas verbalmente, sino también del lado al revés. But a lot of women don't think that verbal abuse is abuse. Pero lo triste es que muchas mujeres no saben que el abuso verbal es abuso. But if a man is screaming at you and using foul language and threatening to kill you, Pero si un hombre te grita, te amenaza y te dice malas palabras, sometimes the effect of those words can be as bad as physical violence. muchas veces el efecto de esas palabras puede ser tan malo como el abuso físico. We know there's also psychological abuse or emotional abuse. Sabemos que también hay abuso psicológico o mental. We have situations where a husband might punch his fist through a wall and say, I'm going to do this to you if you don't stop. Hemos tenido casos de hombres que le pegan a la pared y le dicen, esto te voy a hacer a ti si sigues haciendo eso. So, it's important for all of us to be aware of the signs of this kind of abuse. Es importante que todos estemos conscientes de lo que significa y la ciencia detrás de todo esto. And I work with a lot of churches, Trabajo con muchas iglesias and I'm convinced that we're never going to stop the problem of domestic violence in the culture if we don't stop it in the church. y estamos convencidos de que nunca vamos a poder terminar el problema doméstico que sucede en los hogares si no comenzamos con la iglesia. And I've been in situations, like, for example, in Mexico, where pastors were even abusing their wives. Y he estado en situaciones, en lugares, por ejemplo, como en México, donde los mismos pastores abusaban de sus esposas. This is why it's so important for us as Christians to talk about this problem. Por eso es tan importante para nosotros como cristianos tocar este tema. How would I know if I'm being a victim
or a victimizer concerning abuse? Because things have changed. ¿Cómo puedo saber yo si soy víctima o soy un victimario de abuso? Porque las cosas han cambiado. How could I know if I'm over the edge or almost at the edge? ¿Cómo puedo saber si estoy ya al límite o quizás más allá del límite as an abuser, como un abusador? Well, most abusers don't know that they're doing that. La mayoría de abusadores no saben que lo están haciendo, They're justifying their behavior. sino simplemente justifican su comportamiento. So, of course, it's up to the one who's being abused to ask for help. Así es que se trata de que aquel que está siendo abusado pida ayuda. A lot of women don't report abuse because they're afraid of the abuser. Muchas mujeres no reportan los abusos porque tienen temor del abusador. And sometimes the abuser actually says, if you ever tell anyone, I'm going to kill you, or you're going to regret that. Y algunos abusadores las amenazan diciendo, si alguna vez lo mencionas a alguien, te vas a arrepentir. But this is why we believe it's important to have a shelter, Por eso es que nosotros creamos este tipo de refugios para mujeres. because a woman who's weak or vulnerable, what does she do if her husband's beating her and he is threatening her? Porque ¿qué hace una mujer en su debilidad? Si la están amenazando, no tiene para dónde ir. Por eso es necesario estos refugios. In Peru, for example, a woman could call the police and report abuse, En Perú, por ejemplo, una mujer puede reportar un abuso llamando a la policía. and then the police would come to her home and abuse her. Y la policía llega al lugar y abusa de ella. So we have a lot of work to do. Así que tenemos mucho trabajo que But hacer. if churches get involved, they can create safe spaces for victims. Pero si las iglesias se involucran, pueden crear espacios seguros para las abusadas. And then they can also deal with the abuser, talk to him, and try to get him to change. Y pueden, obviamente, tratar con el abusador para llevarlo a un cambio. Would you consider financial abuse? Oh, yes, that's another kind. Economic, we call it. ¿Consideraría ese abuso, perdón, a ese abuso financiero que that's how they keep them away from like telling anybody? I've ¿verdad? Si seen lo tienen- so much of that He visto mucho abuso financiero. in many countries where I go, and this is not just in Latin America, all over the world. Y eso no solo se da en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Say a husband will tell his wife, you have to give me all the money you make today, Un hombre le dice a su mujer, tienes que darme todo el dinero que tú hayas ganado. and then he goes and he spends all that money on alcohol. Y él se lo va a gastar en alcohol, por ejemplo. She doesn't even have money to feed the children. Y ella se queda sin dinero ni siquiera para darle de comer a sus hijos. That's a classic economic abuse Es that un we see abuso. in Africa, Asia, it doesn't matter. Es un abuso clásico económico en Asia y África. Do we have an idea where the most amount of abuses take place? Latin America, Asia, North America. ¿Tenemos una idea de dónde se cometen el mayor número de abusos en Latinoamérica, en Asia o en Estados Unidos? The United Nations has already listed the most dangerous countries for women, Las Naciones Unidas ya sacó una estadística de los lugares más peligrosos para las mujeres. and three of them, the top three, are all in Latin America. Los top 3 están precisamente en Latinoamérica. The last report I Estaba México, Guatemala and Colombia. el último reporte que recibí estaba México, In that Guatemala y order, en Colombia. ese orden? See, but That order. I think that part of the reason is that maybe there's more reporting of abuse here. Creo que parte de la razón es que hay un poco más de reporte de los abusos en esos países. Because I go to some very poor countries in Africa Porque voy a países muy pobres en África, por where ejemplo, they would not even have the means to report. donde ni siquiera tienen los recursos para poder llegar a And I reportar. know that it's bad there. Y sé que es muy malo en esos We lugares. are working with women in Malawi, in Uganda, in Kenya, Estamos trabajando con gente en Malawi, Uganda, Kenia, and it's an epidemic. y es una epidemia. What percentage of abused women or men come out of this type of trouble? ¿Qué porcentaje de mujeres o hombres salen de este tipo de problema? Yeah, we don't really know the numbers of victims who don't report. No sabemos exactamente el dato de las víctimas que no reportan. That's why it's so important to educate people about what abuse is. Por eso es importante educar a la gente acerca de lo que significa un abuso. For example, in India, where we have a shelter for girls,
Por ejemplo, en India, donde tenemos un refugio para chicas, if a woman tells her mother that her husband is beating her, si una mujer le dice A su mamá. que el esposo la está abusando, que un hombre la está abusando, the mother says, don't tell anyone. la mamá le dice, no le digas a nadie. Because they have a cultural belief that these kind of problems are to be kept quiet. Es una creencia cultural de que estos asuntos se tienen que mantener calladitos. It's embarrassment. Es la Exactly. vergüenza. In A Asia, fact. there's a lot of pressure on families to be okay, perfect. Yeah. En Yeah. Asia una gran presión sobre la familia de aparentar estar Yeah. bien. So you don't want to admit that your husband has a problem. Y no quieren admitir que el esposo tiene un problema. Lee, I would relate to that concerning the church. Yo Lee, le relacionaría esto con la iglesia. See? The way that we want to make our families seem towards everybody else, the perfect family, the perfect pastor, the perfect wife, the perfect children, en la manera como nos damos a conocer con la demás gente, la familia perfecta pastoral, and that gives space, y eso le da espacio to abuse, al abuso. Exactly. And this is why Exactamente. it's very difficult to talk about divorce Por eso es muy difícil hablar acerca del divorcio. because, you know, the church wants there to not be any divorces. Porque la iglesia no quiere tener ningún tipo de divorcio. But if a woman comes to me for counseling Pero si una mujer viene a mí por consejo and her husband is beating her physically y si un hombre le está pegando físicamente and he is not repentant, y no se arrepiente, then I'm going to advise her to divorce. yo le voy a recomendar que se Because divorcie. that's not a marriage. Porque eso no es un matrimonio. But some Christians are like, oh no, we can't have a marriage split up. Pero muchos cristianos dicen, no podemos dividir ese matrimonio. Some pastors would rather a couple stay together even if the woman is being Or beaten. endangered, en Exactly. peligro. Algunos pastores dicen, no, manténganse juntos aunque se la estén acabando a golpes. Sí. And Jesus, what would Jesus do in ¿Qué that haría situation? Jesús en una cosa? That's my take. Eso es lo que yo pienso. When we Sí. talk about family, there are certain families that were never meant to be. O sea, hay familias que nunca debieron ser. But we force families because she got pregnant. Forzamos familias porque ella salió embarazada, or because of financial aid, o por cuestiones de dinero. And then again, that's not the Bible point of view. Ese no es el punto de vista de la Biblia. And I feel relieved, me siento muy suelto, que you think the same way I do. Que pensamos de la misma manera en cuanto a un matrimonio de ese tipo. Yeah, I wrote an article a couple of years ago about when is it advisable for a marriage to end. Wow. Escribí un artículo hace algunos años And that's a controversial Could topic. you counsel us, please? acerca de cuándo se Lícito, puede, ¿no? cuándo Sí. se permite a un matrimonio terminar. Because I believe that when the grace and the mercy of God is involved, any relationship can be repaired. Yes, sir. Yo creo que cuando la gracia y la misericordia de Dios está involucrada, cualquier matrimonio puede ser reparado, restaurado. But if one party in the relationship is not open to repentance, Pero cuando uno de los socios del matrimonio no está dispuesto a arrepentirse, then there are situations where that marriage can't work. hay situaciones donde evidentemente ese matrimonio no puede funcionar. One of those is abuse. Uno de ellos es abuso, One of those would be some kind of serious addiction. otro sería adicciones especialmente If- serias. If a woman is married to a man who's a chronic alcoholic Si una mujer está casada con un alcohólico crónico, por ejemplo, and he's just not open to change, y él no está abierto al cambio, I don't advise her to stay in that yo situation. no le recomendaría mantenerse And en then esa if relación. he's adulterous Si es adulterio, por and ejemplo, he's like, doesn't see anything wrong with it, Sí. y no siente seguir con él, he's putting her in physical danger. le está poniendo en un daño, en un riesgo físico. He's going to go out and be with a prostitute and then come home and give her a venereal disease. Por ejemplo, va a ir a donde una prostituta y llega a la casa y la puede infectar o contagiar de una So enfermedad those are the venérea. kind of situations I would never advise her to stay with him. Son situaciones donde obviamente no se les recomienda mantenerse en esa. And what was your conclusion, Bible-wise, in that article that you wrote about divorce? ¿Cuál fue su conclusión bíblica Well, referente a eso en el divorcio? I mean, you know, everybody likes to go back to the Malachi passage where God says, I hate divorce. Sí. Todos les gusta ir a aquellos versículos donde precisamente, por ejemplo, en Malaquías dice, yo odio el divorcio. But you have to keep reading that passage
Pero tienes que seguir leyendo el because versículo, it says, I hate divorce. porque dice, odio el divorcio, And then it says, I also hate when a man covers his wife with violence. And he was talking to priests, cuando un hombre cubre a su mujer con violencia. and he was talking to priests in Israel Y le estaba hablando a sacerdotes en Israel, who were breaking covenant with their wives que estaban rompiendo arbitrarily, sus pactos con la esposa, but also they were abusing them. pero obviamente estaban abusando de ellas. And God hates that too. Y Dios también odia eso. God hates abuse. Dios odia el abuso. I think the church today should hate abuse as much as we hate Yo divorce. creo que la iglesia debería odiar No sé. tanto el abuso como odian el divorcio. Because as you say, I think sometimes we just want things to look That's good. right. Como usted dijo, a veces todos queremos que se vea bien y la apariencia. So, What is the amount, or what would be the amount of, well, women and men? I know most cases will be women, but there are certain men that are being abused Sure. by their wives or their life partners. Does that happen in Latin America? yes, the numbers, usually when you look at abuse of women against men, Normalmente cuando ve los abusos de mujeres contra hombres I think in the United States it's about 5% Okay. en of Estados Unidos, cases. Okay. en Estados Unidos, por ejemplo, un 5% de los casos. You have to dig into the numbers though, Tiene que obviamente escarbar en los números. because actually some of the abuse of when the woman is the abuser, Porque en muchos casos cuando la mujer es la La que que abusa, it's actually in a lesbian relationship. generalmente es en una relación lesbiana. So you have that also. Así que también existe eso. But the majority of physical abuse is men against women. La mayoría de abuso físico es hombres contra mujeres. What is the church doing today? And I'll limit my question to the United States. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Me limito a preguntar por Estados Unidos in this type of issues, en este tipo de problemas. o Not temas. enough. No No lo suficiente. I think in America we talk about it more, En Estados Unidos hablamos mucho más del tema. Sí. and in this hour, of course, we have the Me Too movement. Y en esta hora, por ejemplo, tenemos el Movimiento. movimiento Me Too. Sí, yo Yo también. también. Ujú. Where people are more aware of sexual harassment in the workplace. That's become a thing to talk about. Donde la gente está más consciente de los abusos o acosos en los Sexuales. trabajos, por ejemplo, acoso sexual. Well, that is a great question. Esa es una muy buena pregunta. We've seen the news, hemos visto las noticias. We've seen what's happening in Hollywood, hemos visto lo que está pasando en Hollywood. We've seen that it goes way back, que viene de muy atrás. But now everybody's been a victim. Y ahora digo, todo el mundo ha sido una víctima. When they knew what they were getting into, cuando ellos supieron en lo que estaban, and they knew what they had to do, ellos sabían lo que tenían que hacer to get the part in that movie, para ganar la parte de esa película. But now, pero hoy, everybody's offended. Todo el mundo está ofendido. What's your take on that? ¿Qué piensa de eso? I don't ever want to minimize the pain that Yes, a sir. woman feels in that situation. No me atrevería a minimizar el dolor que una mujer pudo haber sufrido en esos casos. But, if it's a Hollywood actress who has a lot of money, Pero si es una actriz de Hollywood que tiene mucho dinero, to me it's hard to compare that situation with a poor woman in Bolivia para mí es duro hacer esa comparación contra una mujer pobre, por ejemplo, de Bolivia. she's never going to have a voice, she's never going to have a microphone to talk about her problem. Que nunca va a tener un micrófono, una plataforma para hablar de su problema. So even though I'm glad that this issue is being talked about, Aunque estoy contento de que se toque estos temas, I wish we were talking about the lady in Bolivia. me gustaría que estuvieran hablando también de That's who I'm fighting for. esa mujer en Bolivia. Por eso peleo, por eso lucho. Because in Hollywood, you find out that maybe some actress was harassed, Porque encuentra que una actriz, por ejemplo, fue acosada, but it was 12 years ago. That's right. pero fue hace como 12 años. And what if she had gotten the part? ¿Y qué tal si le dieron la parte? Maybe she wouldn't have said anything. Tal vez no habría dicho nada. Sí. How le hubieran many politicians and celebrities have slept their way to a position? Muchos políticos, actores han inclusive se han ofrecido para obtener este tipo de ventajas
Para llegar a sus cediendo puestos, para sus sí. puestos. But Jesus came to preach to the poor Pero Jesús vino a predicar a los pobres and to heal the broken y sanar a los quebrantados and to give a voice to the voiceless. y darles una voz a los que no tienen voz. And I think Jesus cares a lot about those women here in El Salvador Yo creo que el Señor Jesucristo tiene mucho cuidado por estas mujeres salvadoreñas who are trying to raise 4 kids. que tratan de tal vez criar a 4 hijos. Their husband was abusive to them, El esposo fue abusivo con toda la familia and then he vanished. y de repente desaparece And then they have no means to support the family. y no tienen medios para sostener la And familia. that's physical abuse and economic Y abuse. eso es abuso físico y económico. Well, we'll take a break. Mis amigos y hermanos, estamos platicando con Ricardo Quintero y Lee Grady, quien ha venido con un proyecto maravilloso llamado Mardoqueo. Él es un conferencista que por mucho tiempo estuvo dirigiendo una revista llamada Carisma y hoy da charlas alrededor del mundo referente al abuso en diferentes situaciones. Hemos escuchado del abuso físico, el abuso verbal, el abuso psicológico, el abuso económico. Vamos a conocer un poco más de lo que está haciendo en El Salvador y cuál es su otra proyección como pastor, como mentor, ayudando a sanar esas heridas tan profundas. No nos cambie, hay mucho de Dios para usted. Ya volvemos. Retroceder es de inteligentes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Estos y muchos consejos más podrás tenerlos en la palma de tu mano con el nuevo libro El Consejo de Hoy de Toby Jr. ¿Qué mejor obsequio que un mensaje positivo? En la aplicación de tu iglesia, la Taber Go, puedes encontrar servicios, todos los enlaces para escuchar Taber Radio, ver Taber TV y las predicaciones del pastor Toby Jr. Encuentras también nuestro himnario de alabanzas y toda la información de nuestra iglesia central. Esto solamente es una parte. Hay mucho más en la Taber Go. Descárgala gratis para Android y iOS. Taber Go, un servicio más del Tabernáculo Central. Mis amigos de Hablemos, gracias por continuar con nosotros a través de Canal 17, el canal de la fe, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy estamos platicando con 2 pastores. El pastor Ricardo Quintero y salmista, usted lo conoce, 100% salvadoreño, ha sido misionero en Alemania y hoy está ministrando en una iglesia local. Y tenemos también al pastor Lee Grady, que tiene un proyecto maravilloso llamado Mardoqueo. Me explico en 2 segundos. Una entrevista un poco atípica, porque estamos intercambiando entre Spanglish, aquí traduciendo lo que está sucediendo con el pastor Lee. Él ha venido a El Salvador desde el año 2005. Dios puso en su corazón el traer sanidad a esas heridas difíciles dentro de la casa, en la vida del hombre y la mujer, a consecuencia del abuso. En el bloque anterior platicábamos que hay diferentes tipos de abuso: el económico, el psicológico, el verbal, el físico y tal vez algunos otros más. Este abuso, como nos lo decían, están en Latinoamérica en 3 países diferentes y está por allá, creo que mencionaron México, Guatemala y Colombia. En ese orden no lo sé. Pero lo importante es que estamos tratando el problema desde el punto de vista bíblico. El pastor Lee Grady, con su proyecto Mardoqueo, no solamente imparte charlas, no solamente desarrolla líderes, sino también capacita personas para poder salir de este tipo de problema que es el abuso emocional y los que estamos hablando. Pastor Lee, Ricardo, equal rights, mismos derechos. Is that possible? ¿Es eso posible? Between men and women, entre un hombre y una mujer. Well, I think we have to go back and talk about it biblically. Creo que tenemos que regresar a la Biblia y hablarlo de esa manera. You know, in a lot of Christian churches, people have assumed that men are in charge of everything, En muchas iglesias cristianas se cree que los hombres estamos a cargo de todo and that somehow women are down here somewhere. y las mujeres están relegadas aquí abajo. That's because we've imposed our own culture
on the Bible. porque hemos impuesto Well said. nuestra propia cultura sobre la Biblia. But if you look at the first chapter of the Bible, Pero si miras el primer capítulo de la Biblia, God says He created male and female in His image, dice que creó al hombre y la mujer a su imagen. and He told them, I want you to be fruitful, and I want you to multiply, and I want you to rule the earth. Y le dijo que quería que fueran fructíferos, que multiplicasen, se multiplicasen y que gobernara la tierra. So, male and female standing there together as partners. Así que hombre y mujer estando juntos como socios. That was God's original intention. Esa fue la intención original de Dios. When sin came into the picture, Cuando el pecado vino a la escena, we know that God said to the woman, your husband is going to rule over you. vemos que Dios le dijo a la mujer, el hombre va a gobernar sobre ti. That wasn't because God changed his mind about marriage. Eso no fue porque Dios cambió su manera de pensar acerca del matrimonio. It's because in a sinful world, there's abuse. Es porque en un mundo pecaminoso hay abuso. A sinful man becomes dominant and hard, Un hombre pecaminoso se vuelve dominante y duro. and the woman becomes a victim. Y la mujer se vuelve una víctima. But then we know when Jesus came and dealt with sin, Pero cuando vemos que Cristo viene y lidia con el pecado, it's possible for us to go back to the original plan. es posible retornar al plan original de Dios. Through Christ, a husband and a wife can be equal. A través de Cristo, un hombre y una mujer pueden ser iguales. You know, Peter said in his letter, first letter, Pedro dijo en su primera carta, he said, husbands, treat your wife like a co-heir of God's grace. esposos traten a sus esposas como coherederas de la gracia de Dios. Even though she's a weaker vessel or a more delicate vessel, A pesar de que es un vaso más delicado, más débil, she is equal in the sight of God. es igual a la vista de Dios. So if we embrace that principle, Si abrazamos ese principio, it would solve a lot of conflicts in marriage. resolvería un montón de And in conflictos church, en el en la matrimonio. iglesia. Because y en la iglesia. everybody wants to know who's in charge, Porque todos quieren saber quién está a cargo, quién manda, who has the last word. quién dice la última palabra. When my wife and I have an argument, Cuando mi esposa y yo tenemos un conflicto, and I've been married for 35 years, y he estado casado por 35 años, we pray. oramos. We seek God For together. judgment, for judgment. Por Ahora juicio. por juicio. No, we seek God. Buscamos a We Dios. seek His mind and His plan. Buscamos su mente, razón, y yo tuve que pedirle perdón. Sometimes was right, and I have to apologize. A veces mi esposa tenía la razón y yo tuve que pedirle perdón. Sometimes I was right. A veces yo he estado con la razón. But we're looking to Him. He's the source of our unity. Pero lo vemos a él como la fuente de nuestra unidad matrimonial. Do you give yourselves time? ¿Se dan ustedes tiempo before you start to pray, antes de orar? Or do you take time apart and pray apart? O oran aparte los Well, dos? there might be an argument first. Debe haber una discusión al principio. I mean, this is a fallen world, right? This is Es un A fallen fallen world. world. Ah, sí. Es un mundo caído. But then we apologize Después pedimos perdón and we say, let's pray about this issue. y decimos, oremos sobre este tema. And we've always come to agreement. Y siempre nos ponemos de acuerdo. So who's in charge? Entonces, ¿quién está a cargo? He's in charge. Él está a cargo. Él manda. That is so true y eso es tan real. Everybody wants to know, todo el mundo quiere saber who's in charge, quién está a Exactly. cargo. That's a question, it's very popular and common in Latinoamérica. Es una pregunta muy común en Latinoamérica. So then again, if we go back to what the Bible says about equal rights, lo que la Biblia dice referente a nuestros derechos, what's your conclusion? ¿Cuál es su conclusión? Well, then we want to look at how this plays out in the culture. Tenemos que ver cómo esto es en la cultura. And you and I were talking a moment ago about this current feminist movement that Yes, sir. it's sort of a new wave of that. Hace poco hablábamos con usted acerca de este movimiento feminista que se mueve. I look back at the history of the feminist movement, Y yo me fui a investigar acerca de la historia de este and in the movimiento feminista earliest days in my country, y los tiempos donde comenzó en nuestro país. women were working to get the vote, Las mujeres estaban trabajando para poder votar and most of those women involved in that movement were Christians. y la mayoría de mujeres involucradas en ese movimiento eran cristianas. They had been fighting to free slaves before that, Habían estado luchando para ser libres de la esclavitud and after slaves got their freedom,
Después de que los esclavos tuvieron su libertad, they said, hey, wait a minute. dijeron, hey, There's espera un more. momento. Hay más. We just freed the slaves and we're not free. Ahora ellos son libres, pero nosotros no estamos libres, dijeron. So they began to work for the women's right to vote. Y empezaron a trabajar por el derecho de que las mujeres pudieran votar. It was not an angry movement. No era un movimiento violento, enojado. It was not about, fighting men. No era acerca de agarrarla contra los hombres. And it was not about the right to abortion. Y tampoco tenía que ver con el derecho a abortar. But once women got the vote, Pero media vez las mujeres tuvieron la oportunidad de votar. 100 years later, 100 años después, the feminist movement is very different. el movimiento feminista es muy diferente. Today, it has a lot to do with abortion. Hoy en día tiene mucho que ver con el aborto. And My it, body, my temple, mi cuerpo, mi templo. and it has a lot to do with anger. Y tiene mucho que ver con una rabia. So I tell Christian women, it's wonderful to fight for equal rights. Yo le digo a las mujeres cristianas que es maravilloso de luchar por derechos equitativos. And I'm fighting for the rights of abused women. Y yo lucho por los derechos de las mujeres abusadas. But I don't believe that women should be tearing down men or fighting men. Yo no creo que las mujeres tienen que estar destrozando a los hombres y peleando contra ellos. Because God called us to be partners. Porque Dios nos creó para que fuéramos Not just socios, husbands and wives, los esposos y esposas, men and women in the workplace, sino hombres y mujeres en un lugar de trabajo, por men ejemplo. and women in the church. Hombres y mujeres en la iglesia. Could we conclude that feminist movement is anti-biblical? ¿Podemos concluir que el movimiento feminista es antibíblico? I don't say that because in the beginning it was biblical. No digo eso porque al inicio era bíblico. It The was movement. almost like the feminist movement got invaded by something else. Fue como que el movimiento feminista lo invadió algo diferente. And because it became so wrapped up in abortion rights, Y dado que se envolvió en esto acerca de los derechos del aborto, then something very dark came into it. algo muy oscuro penetró en el movimiento. What about the gay and lesbian community? There's much abuse in that community. Sure. ¿Qué sucede con la comunidad gay y lesbiana? Hay mucho abuso en esa comunidad. Do you as a pastor address that? ¿Usted como pastor toma cartas en esto? Well, I don't personally spend a lot of time working on that issue because in most of the churches that I work with, you wouldn't necessarily have, say, people in gay marriages. Yo no trabajo mucho en ese asunto porque en las iglesias no hay mucho que se trate acerca de eso. But I think in the community, in the government, we need to obviously help people who are victims in any situation. Obviamente en la comunidad, en el gobierno, tenemos que trabajar y apoyar, ayudar a gente en esos And if somebody problemas. is in a same-sex relationship and they're abusing a person, then they should be liable for that abuse. Si están teniendo relaciones del mismo sexo y están siendo abusos, tienen que obviamente reportar. But most of my work is in evangelical Pentecostal churches that would not teach that that was acceptable. Miren, la mayoría de mi trabajo es con iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, donde está sucediendo. Pastor Lee, can we talk about your books? Pastor Lee, podemos hablar referente a sus libros. You've written more than 6 books. Ha Six escrito más books, de yes. 6 libros. And what was the first one of them titled, and when was it born? ¿Cuándo fue el primer título del libro? y cuándo 20 years nació? ago, my first book came out, 10 Lies the Church Tells Women. Hace 10 años salió mi primer libro, 10 Years, y se le dice a las mujeres. Can you name them? Años, perdón, se llamaba 10 mentiras que la iglesia le dice a las mujeres. Can you name them? Well, I don't, probably not recited right here, but the first one is that God created men superior to women. La primera That's a mentira, lie. la primera mentira que me acuerdo es Que Dios creó que al Dios hombre. creó al hombre superior a la mujer. And another one is that it's okay for a man to physically abuse a woman. Y eso hace que muchos crean que está bien
que el hombre abuse de la mujer What físicamente. inspired you? ¿Qué lo inspiró to write this book, a escribir este libro? Yeah, well, I happen to be the father of 4 daughters. Resulta que soy padre de 4 hijas. Hay mucho estrógeno en mi casa. Much estrogen at home. So God used my daughters to open my eyes to this problem. Dios usó a mis hijas para abrir mis ojos acerca de este problema. So my work is not only about stopping abuse, but also empowering women in their ministries. Mi trabajo no es solo acerca de detener el abuso, sino empoderar a las mujeres hacia su servicio y ministerio también. My oldest daughter is an ordained minister. Mi hija mayor es una ministra ordenada. So it just, I realize that sometimes women need a push and they need a champion. They need somebody to encourage them in this. And so I volunteered to do that. Me di, All cuen- right. me di cuenta que las mujeres necesitan también a veces un empuje, And then un as I apoyo. was working with women and victims of abuse, I also realized that you cannot stop the abuse of women without healing men. Me di cuenta que tratando sobre el abuso, que no puedes detener el problema si no sanas también a los hombres. So I have a book called 10 Lies Men Believe. All Y right. tengo otro libro que dice 10 mentiras que los Can you hombres name creen. any of these lies? ¿Puede mencionar alguna de estas? Well, it's kind of Sí. the parallel to the women's book. Es un libro paralelo al de las Sí. mujeres. But one of those is that, a man can't be successful without lots of stuff. El hombre puede ser exitoso sin tener el montón de cosas. Because all men tend to value their achievements by- by money and women and, cars and that kind of stuff. Los hombres tendemos I need to read that book. a evaluar nuestro éxito en base a cosas que obtenemos, mujeres, carros, casas. We've done men's discipleship events here in El Salvador, Tuvimos un evento aquí en El Salvador. and my greatest joy is investing in the younger generation, Mi gozo más grande es invertir en la generación más joven. seeing a lot of these young guys who I know are not going to grow up in that machista culture anymore. Veo muchos jóvenes que no van a crecer con esa cultura machista que muchos estuvieron involucrados. They're going to know how to love their wife, to treasure her, to Ellos van- treat her as an equal. Ellos van a saber cómo tratar a su esposa, cómo honrarla y ponerla tratarla como igual. And ultimately, that's how we'll end this problem. Y al final, así es como vamos a detener este problema. Reading in your webpage, leyendo en su página web, there is a place, hay un lugar for the Holy Spirit, para el Espíritu Santo in this process, en este proceso. Can you share with us, puede compartir con nosotros where and what it is, dónde y qué es? Well, here's my latest book. All Este right. es mi último libro. Enciende mi corazón en fuego. Okay, This is a Bible study about the Holy Spirit. okay. Ese es un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. And this has been a major principle in my life since I was 18 years old. Eso ha sido un principio principal en mi vida desde que tenía 18 años. I was raised in a Baptist church in Yo fui America, criado en una iglesia bautista. but when I was 18, I had a very profound experience with the Holy Spirit. Cuando llegué a los 18 años, tuve una experiencia muy profunda con el Espíritu Santo. And that changed the whole course of my life. Y eso cambió totalmente el curso de mi vida. I got involved in Christian publishing, journalism, Me involucré en el periodismo cristiano. became the editor of the largest charismatic Pentecostal magazine in the world. Me convertí en Carisma. en el editor de la revista principal en cristiana, la revista Carisma. So, I have a huge passion to see people go deeper in their walk with God. Tengo una pasión profunda de ver a la gente entrar en una pasión con Dios y que profundicen en Dios. And the Holy Spirit is the one who can take us into those deep waters. Y el único que puede introducirnos a esa profundidad es el Espíritu Santo. How would he get there? ¿Cómo llegamos ahí? Well, number one, you just have to want more. En primer lugar, tienes que desearlo, desear más de él. Some Christians are satisfied. Algunos cristianos simplemente están satisfechos. In the book of Ezekiel, there's a description of the river of God, En el libro de Ezequiel hay una descripción del río de Dios and there were levels y había niveles. to the ankles, to the knees, De to the los waist, tobillos, rodillas, and over your head.
cintura y aún sobre tu cabeza. Some Christians just like to splash in the shower. Algunos cristianos solamente chapotean en la ducha. And you know, you can be saved Y sabes, puedes ser salvo and live in the shallow. y vivir en la, orilla. en la superficialidad. But I didn't want that. Pero eso no es lo que Él quiere. So when I was 18 years old, I jumped into the deep end. Cuando tuve 18 años me tiré hacia la profundidad. Because my favorite scripture in the Bible is Ephesians 5:18. Mi versículo favorito de la Biblia es Efesios 5, 18. Don't be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. No os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. And because I experienced that at that young age, Al experimentar eso a tan temprana edad, I've just wanted more. simplemente deseaba más y más. So any Christian who wants more can have more. Cualquier cristiano que quiera más, puede tener más. River of living water. Jesús dijo, el que cree, In me, the Spirit in you will become like a river of living water. Jesús dijo, el que cree en mí, el Espíritu dentro de ti se volverá como un río de agua viva. So anyone who wants that can just simply pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. Cualquiera que quiera eso, puede simple y sencillamente orar y pedirlo, lléname Espíritu Santo. But you have to sincerely want that. Pero sinceramente debes desearlo. And con you have toda to do honestidad. this. Because God can't fill you if you're full of yourself. Dios no te puede llenar si no es, lo que está lleno es mucho de ti mismo. If you're full of other things, you got to get rid of those things first. Estás lleno de demasiadas cosas, basura, tienes que sacarla. But 3 weeks before I went to the university, I was filled with the Spirit 3 semanas antes de ir a la universidad fui lleno del Espíritu Santo. and got involved in campus ministry. Involucró en el campus de la universidad And I've been making disciples and, you know, pursuing God with all my heart ever since. he estado haciendo discípulos y persiguiendo a Dios con todo mi corazón desde entonces. And my journey ended up taking me to 36 countries, Y mi viaje me ha terminado viajando a más de 36 países, including El Salvador. incluyendo El Salvador. And we appreciate you being here. Y agradecemos mucho que esté aquí. Well, I wouldn't be here if I hadn't had that experience. No estaría aquí si no hubiera tenido esa experiencia. I always tell people, you know, put on your seatbelt if you ask the Holy Spirit to fill you, Yo siempre les digo, si le van a pedir al Espíritu Santo que lo llene, póngase el cinturón de seguridad, because He's looking for vessels to use, porque Él está buscando vasijas para ser and usadas He'll take you places that you never y imagined. te va a llevar a lugares que ni te imaginaste. Pastor, we want to thank you for being here. Ricardo, muchas gracias por estar Un aquí. honor. It's been a great Gracias. program. It's been kind of hard for us to understand English and Spanish at the same time. Ha sido un poquito duro entender inglés y español a la misma vez. Pero any final words for our TV viewers and radio listeners? I would just go back to what we shared at the beginning about abuse. Solamente mis últimas palabras regresaría a lo que compartimos al principio sobre el abuso. If there are any women out there right now that you're in one of those abusive situations, Si hay mujeres escuchando que están tal vez atravesando alguno de esos abusos que mencionamos, I want to encourage you to just cry out to God first quiero animarte a que clames a Dios en primer lugar and then go and find a mature Christian counselor y que busques a un cristiano maduro y consejero or a pastor. o un pastor. Tell them your situation. Dile tu situación, Don't hide it no le escondas and ask for help, y pide ayuda, because the Lord is bringing His healing to El Salvador. porque el Señor está trayendo su sanidad a El Salvador. Amigos y hermanos, hemos estado platicando con Ricardo Quinteros y Lee Grady, ya lo escuchó usted, Proyecto Mardoqueo. Ellos están ejerciendo ese precioso ministerio en nuestro país, El Salvador. Para usted que está en casa, le recordamos que a cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.